Ha llegado la hora de tu programa Verdades de Potencia, con nuestro anfitrión, el presbítero Abner Alanis Rangel. Un programa de reflexiones, entrevistas, temas de desarrollo personal y cultura. Sean bienvenidos. Estimados hermanos, amigos, Verdades de Potencia les da la más cordial bienvenida a la reflexión de esta noche titulada ¿Qué es la voluntad de Dios? Generalmente somos muy dados a atribuirle todo a Dios. Si sale bien, es la voluntad de Dios. Si sale mal, es la voluntad de Dios. ¿Es correcto pensar así? Por supuesto que no. No podemos ni debemos supeditar la voluntad soberana de Dios a nuestros deseos o, en el peor de los casos, nuestros caprichos. Entremos en materia y contestemos la pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué significa la voluntad y el deseo de Dios? El Nuevo Testamento hace uso de tres palabras principales: el plan y propósito eterno de Dios basados en su deliberación, su voluntad de acuerdo a su inclinación, buena disposición y delicia. No obstante, la voluntad de Dios es absoluta, es decir, no es condicionada por nada fuera de Él mismo, no es distinta a su naturaleza divina, no es absolutamente arbitraria, sino que está en completa armonía con su santidad, su justicia, su bondad y verdad. Por lo tanto, hay cosas que Dios no puede hacer aunque son contrarias a su carácter esencial. El fin más alto de la voluntad de Dios es el mismo. Todo aquello que no es de Dios existe por su soberana voluntad, que es por lo tanto la base de toda existencia. Dios no tiene la obligación de querer que aquello sea. La gobierna sobre todo de acuerdo a su libre consejo y determinación. La voluntad recreativa determina cualquier cosa que ha de suceder, mientras que su voluntad perceptiva declara cómo debería de vivir el hombre. La voluntad de Dios es inescrutable porque ningún hombre puede comprenderla. Nadie más que Él mismo puede comprender el ser mismo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la voluntad de Dios, muchas personas consideran tres aspectos diferentes de la misma en la Biblia. El primer aspecto se conoce como la voluntad decretal, soberana u oculta de Dios. Esta es la voluntad definitiva de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. En otras palabras, no hay nada que suceda en que esté fuera de la voluntad soberana de Dios, incluyendo la situación actual de nuestro país y del mundo entero. Dios es soberano. Su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que sea más allá de su control. Esta comprensión de su voluntad soberana no implica que Dios cause todo lo que suceda. Por el contrario, esto reconoce que porque Él es soberano, Él debe por lo menos dar permiso o permitir que lo que pase, lo que pase. Este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que aun cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas, porque siempre tiene el poder y el derecho a intervenir. Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y eventos de este mundo. Por lo tanto, al permitir que sucedan estas cosas, son su voluntad en este sentido de la palabra. La comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que si bien tenemos el poder y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos derecho a hacerlo. Por lo tanto, no hay excusa para nuestro pecado y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo
simplemente el decreto soberano o la voluntad de otro aspecto de la voluntad de Dios que vemos en la Biblia es la voluntad permisiva o perfecta de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios describe la actitud de Dios y define lo que es agradable a Dios. Por ejemplo, si bien es claro que Dios no se complace en la muerte de los malvados, también es claro que Él quiere o decreta su muerte. Esta expresión de la voluntad de Dios se revela en los muchos versículos de la Escritura que indican lo que le complace a Dios o no. Nuestra responsabilidad como creyentes y cristianos es obedecer la voluntad revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta para nosotros podría ser. Si bien debemos tratar de ser guiados por el Espíritu Santo, no debemos olvidar nunca que el Espíritu Santo nos conduce principalmente hacia la rectitud y a conformarnos a la imagen de Cristo. Para que nuestra vida glorifique a Dios, nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de su boca. Vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal o el propósito de nuestras vidas, de acuerdo a lo que señala San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, los versos 1 a 2, donde resume esta verdad, ya que estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios, debemos sumergirnos en la palabra de Dios escrita, saturar nuestras mentes con ella, orando por el Espíritu Santo, no transformando a través de la renovación de nuestras mentes para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Recordemos que las Sagradas Escrituras dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra del Señor. Tengamos ahora nuestros motivos de oración. Heriberto Nava ha sido víctima del alcoholismo y de su vida espiritual en Toluca. Pongámoslo en las manos de Dios. Marina Sánchez, afectada por pulmonía de COVID. Eder Olivares sigue padeciendo positivo a COVID. Socorro Rodríguez por su salud en México. Enrique Telles, quien sufre de un tumor en cuello y cabeza. Oremos para que el Señor haga su maravillosa voluntad. Testimonio de gratitud. La hermana Alma Vázquez nos manda la siguiente información respecto a la salud de su hermano Eduardo. Va lento, pero avanzando. Le cambiaron el catéter y la sonda, en 2 semanas le cierran la llaga. Aún tiene secreciones en los pulmones. La radioterapia inicia el lunes. Seguimos orando que el Señor haga la obra en su cuerpo. No dejemos de orar por la salud de nuestra nación física y espiritual. No dejemos de orar por nuestras próximas elecciones para que el Señor sea el Señor soberano sobre nuestro país y sobre todos los gobernantes. Por la efectividad de nuestros gobernantes civiles y religiosos, por nuestros pastores jubilados y por sus familias. Inclinemos nuestros rostros para orar y después recibamos la bendición apostólica. Señor, ten piedad de nosotros. Te pedimos que protejas a cada médico, enfermera, guardia, intendente, paramédico y colaborador de cada consultorio y hospital. Ahora, Padre, estamos maravillados por la gracia de tu amor y la bendición de tu paz al otorgar conocimiento y ciencia a todos los científicos que han creado la vacuna y ahora estamos ya en pleno proceso de vacunación. Padre, regálales un día con oxígeno a cada paciente internado y un descanso a cada familiar, fe y esperanza. Por los que seguimos aquí, ten piedad. Agradecemos tu misericordia. Gracias porque en casa tenemos a nuestras familias, un techo, comida en la mesa.
tenemos fe en ti, lo tenemos todo, Padre. Te suplicamos piedad para todo aquel padre o madre de familia que sale en busca de un sustento. No permitas que más niños queden sin padres. Protege a los niños y adolescentes, particularmente aquellos que son secuestrados y que son víctimas de la trata. Señor, cuídalos de todo mal. Por los que partieron y por sus familias, dales consuelo y aliento y fortaleza. Santo Dios, santo y fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de todo el género humano y de nosotros, tus hijos, y del mundo entero. Te lo pido en el nombre de tu bien amado Hijo Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, a quien daremos la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amoroso Señor, una vez más te agradecemos el haber podido participar de este miércoles de oración para acudir al trono de tu gracia y de tu justicia e invocar tu clemencia en favor de todos aquellos que tienen necesidad de la restauración de su salud física, su salud emocional y su salud espiritual. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación con su Santo y Divino Espíritu y la consumación de los siglos a través de tu Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro, sean dadas honra y gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es así como llegamos al final de esta transmisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darnos like en nuestras redes sociales como Verdades de Potencia. Gracias por acompañarnos. Dios te bendice.